Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola Vane. Hola Fabi. Y juntas les damos la bienvenida al episodio 20 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos cada 15 días para hablar de un libro, de su autor o autora, y también conversamos sobre los rituales de creación que tienen estos artistas. Y si encontramos, traemos algunas novedades del mundo de la literatura y recomendaciones para acompañar la lectura del episodio, que puede ser un libro, una pieza musical, una película o una serie. Sí, y antes de iniciar, les queremos recordar que este mes en el Club de Lectura estaremos leyendo El viento que arrasa, de Selva Almada. Esto es es la segunda novela como parte de nuestro ciclo de lecturas Pasado que insiste. Así que si quieren sumarse, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, tribulectora.cdl, o por el correo electrónico tribulectora.cdl@gmail.com para tener más información de cómo suscribirse y participar. Así es. Mientras tanto, Fabi, hoy nos juntamos a conversar sobre un libro pequeñito, pero muy divertido. Sí. El libro La muerte y la muerte de Quincas Berro d'Água, del escritor brasileño Jorge Amado. La familia del muerto, su respetable hija y su circunspecto yerno empleado público de promisoria carrera, tía Marocas y su hermano menor, comerciante de modesto crédito bancario, afirma que toda la historia no pasa de ser un grosero embuste de borrachos inveterados de atorrantes al margen de la ley y de la sociedad, sinvergüenzas cuyo paisaje debieran ser las rejas de la cárcel y no la libertad de las calles, el puerto de Bahía, las playas de arena blanca, la noche inmensa. Cometiendo una injusticia, atribuyen a esos amigos de Quincas toda la responsabilidad por la desdichada existencia que éste vivió en sus últimos años, después de haberse convertido en disgusto y vergüenza de la familia. A tal punto que no se pronunciaba su nombre ni se comentaban sus andanzas en presencia de los inocentes niños, para los cuales el abuelo Joaquín, de nostalgiosa memoria, había muerto hacía ya mucho tiempo, decentemente rodeado por la estima y el respeto de todos, lo cual nos lleva a comprobar que hubo una primera muerte, si bien no física, por lo menos moral, fechada años antes, y que las muertes habrían sido en total 3, lo que hace de Quincas un recordman de la muerte, un campeón del fallecimiento, dándonos derecho a pensar que los acontecimientos posteriores, desde el certificado de defunción hasta la zambullida en el mar, fueron una farsa montada por él mismo con la intención de amargar la vida de los parientes y arruinarles la existencia, hundiéndolos en la vergüenza y la maledicencia callejera. No era él hombre respetable y correcto, a pesar del respeto que profesaban sus compañeros de juego a un jugador de suerte tan envidiada, a un bebedor de aguardiente tan larga y conversada. No sé si el misterio de la muerte o de las sucesivas muertes de Quincas Berro d'Água puede ser completamente descifrado, pero lo intentaré, como él mismo aconsejaba, pues lo importante es intentar aún lo imposible. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción.
escuchábamos un fragmento de La muerte y la muerte de Quincas Berro de Agua, del escritor Jorge Amado. Ahora vamos a conversar un poco sobre este autor. Como dijiste, Vane, es una novela o un relato muy cortito, no llega creo que ni a las 60 páginas, me parece que exactamente 57, así que vamos a conversar un poco sobre este autor brasileño que es Jorge Amado. Sí, Jorge Amado, que nació en el estado de Bahía, que es justamente donde tiene lugar esta historia, en el año 1912. Allí nació en medio de una plantación de cacao que tenía su padre, que tuvieron que abandonar un tiempo después por la inundación y por la viruela. Después de algún tiempo volvieron a este lugar, y en el año 1931, con apenas 19 años, Jorge Amado publicó su primer libro, el libro llamado El País del Carnaval. Además, Amado tuvo una participación importante en política dentro de Brasil, participó en las luchas contra el fascismo. Esto le costó tiempo en la cárcel y también algunos exilios. Pasó tiempo en Argentina, en Uruguay, y también estuvo en Francia y en Checoslovaquia, entonces parte de la Unión Soviética. Su participación política no quedó solo en una militancia, sino que además llegó a ser diputado del Partido Comunista Brasileño en la década del 40. Al regreso de su exilio toma cierta distancia de la política institucional, y en Brasil es un ícono, Jorge Amado. Sus obras han sido adaptadas al cine, al teatro, a la televisión en formato de películas, de telenovelas, y también ha sido inspiración para las escolas do samba, para las escuelas de samba del Carnaval de Río. Él falleció en el 2001, a muy pocos días de cumplir los 89 años, y algunas de sus novelas más conocidas, que además son conocidas porque también han sido llevadas al cine, son por ejemplo Doña Flor y sus dos maridos, Gabriela, Clau y Canela, o Tieta de Agreste. Así que este es nuestro autor de hoy, Jorge Amado, y de esta obra vamos a conversar. Ok, entonces, para empezar, primeras impresiones quisiera comentar porque este texto tiene humor, y es una historia que al menos a mí me pareció entretenida, y también en su sencillez y en su brevedad, porque son 57 páginas, me parece que está muy bien alcanzada la historia. Es decir, este narrador que la relata, que es como una especie también de cronista, no sé si te dio esa impresión, porque está Sí. armando una crónica, está tratando de componer toda esta historia. Creo que lo hace muy bien, y me gustó el humor, me gustaron los nombres de los personajes. También vamos a conversar un poco del origen de ese nombre y quién es Quincas Berro de Agua. Sí, a pesar de ser una obra pequeña en la que prima el humor, como decías vos, también están presentes los temas habituales en la obra de Jorge Amado, como por ejemplo el racismo, el tema de la discriminación o el desprecio que había de los blancos cristianos por las religiones afro que hay presentes, sobre todo en Bahía, este racismo silencioso que perdura en algunas ciudades de Brasil, y hablamos de Amado también como un escritor que influyó no solamente a los escritores de su país, sino también a los escritores de otros países, por ejemplo, de la África lusófona, o sea, toda la África que fue afectada por la colonia portuguesa, como puede ser el caso de Angola. La influencia de Amado se extendió en estos intentos de prácticas decoloniales, ¿no? Sobre todo desde la literatura. Pero como vos decías, Fabio, vamos a desgranar un poco la obra que hoy traemos para compartir con ustedes, que es La muerte y la muerte de Quincas Berro de Agua. Você sorriu pra mim, depois sumiu na multidão.
Será que foi miragem de carnaval? O amor me mandou seu sinal. Manhã e eu nem dormi. Cabeça cheia de canções. Eu sou negão, aurora, frevo, mulher, mal me quer, faraó, me perdi. Misturo meus carnavais e não distingo mais fatos de ilusões. São melodias demais, é preciso ter mais de 1000 corações. Porém, pra lá de abril, e já bem longe do verão, você virá do coração do Brasil e trará o meu sonho na Un libro con humor en el que uno casi puede escuchar la música del carnaval de Bahía Sí. de fondo, ¿no? Es una obra muy musical además. Sí, también los personajes, como ya dijiste, son personajes que son recurrentes en la obra de Amado, en el sentido de que son personajes que pertenecen más bien a la marginalidad, personajes como vagabundos o prostitutas o jóvenes que se encuentran en una situación de indigencia o también mujeres y hombres mayores que están en esta situación. Entonces, Quincas Berro de Agua, este personaje es asimismo un hombre borracho, vagabundo. Eso sí, tiene un muy buen manejo del licor, eso se menciona a lo largo del texto como una de sus principales características y admiraciones por parte de otros de sus compañeros de juego y de calle. Pero en algún momento este hombre antes fue otro hombre, o más bien su nombre original completo es Joaquín Suárez de Acuña, y este hombre es el que va a dejar atrás para convertirse libremente en Quincas Berro de Agua. Me gusta dentro de la historia cómo se explica este asunto de su nombre. Berro de Agua es traducido al español es como grito por agua, ¿no? O grito de agua, porque en algún momento... Grito de agua, sí. Sí, tú me puedes corregir, Vane. Me parece que él estaba en uno de estos almacenes donde ya tenía la confianza total de poder llevarse las bebidas y bueno, no tenía que pagar inmediatamente. Y ve una de estas bebidas en una botella que le atrae mucho y la toma y grita que es, ¿qué es esto? Esto no es cerveza, esto no es licor, esto es agua. Entonces... Agua, español inmundo, le dice al dueño del almacén. Sí, se escucha por todos lados y bueno, causa mucha gracia para todos y permanece así, bautizado de esa manera como berro de agua, que es grito de agua. Además de esto, hay un contraste interesante entre la vida previa de Quincas y su vida actual, entre la familia que él tiene y también su familia adoptiva o su segunda familia, la familia de calle, la que lo acompañó en los últimos 10 años de su vida, que me gusta mucho, me gusta porque cada uno está tratando de
cada uno asimila la pérdida de este hombre de una manera muy particular, ¿no? La familia tratando de ser bastante, no sé, convencional y tratando de recuperar lo poco o lo que quede del honor de este hombre, y por otra parte los amigos borrachos, tratando más bien de ofrecerle una última noche de juego y de juerga. Sí, lo que vos decís, Fabi, la familia suspira de alivio, dice, cuando el Sí, santero, que además bueno, es interesante esto, lo que vos decís, ¿no? Kim Cass muere una primera vez, en realidad el que muere la primera vez es Joaquín, sí, que es un empleado del Estado, un funcionario con buen nombre, buena familia, buena posición social, deja todo, se cansa de su vida, probablemente la relación que tenía con Otacilia, su esposa, haya tenido algo que ver con esto, sí. porque tenía fama de ser bastante amarga y represiva la señora, Víbora, le se decía. va, ¿sí? Se va y empieza esta vida, ¿no? Como Quincas Berro Dawa. Y la familia suspira de alivio cuando se muere, porque este hombre con su nueva vida está manchando el nombre de la familia, los pone en una situación incómoda. Y la primera parte del libro es esto, ¿no? La discusión de la familia de cómo velarlo. Si lo llevan a la casa, ubicada en una buena zona de Bahía, y le avisan a los vecinos, a sus ex compañeros y colegas, y a la familia, o simplemente lo velan en donde él está, que es un lugar pobre de Bahía, rodeado de borrachos, jugadores, prostitutas y demás, y después simplemente anuncian un poco por lo bajo que murió en provincias hace algunos días y bueno. De hecho, la familia, a los niños de la familia ya les habían hablado de la muerte física Claro, de del Joaquín abuelo. cuando en realidad no estaba muerto. Y hay una cosa interesante en esto, ¿no? En la idea de cómo la muerte hace que se nos perdonen todos los pecados, ¿no? Al menos Sí, a nivel social, ¿no? Cuando uno muere es absoluta, pasa a ser absoluta una persona de una reputación intachable. Y una cosa que dice Amado en el libro es, cuando un hombre muere se reintegra a su más auténtica respetabilidad, aunque haya cometido locuras en su vida. La muerte borra con su mano de ausencia las manchas del pasado. La memoria del muerto brilla como un diamante. He ahí la tesis de la familia, aplaudida por vecinos y amigos. O sea, para la familia la muerte esta de Kimcas es como traer a la vida a Joaquín nuevamente para darle una muerte respetable. de hecho cuando Banda, la hija de Quincas, está con él después de que ya lo han limpiado, le han provisto de este nuevo traje, de zapatos nuevos, que de hecho todo esto, sin antes haber sido discutido qué tan necesario era gastar dinero en vestuario nuevo y otros accesorios nuevos, cuando el mismo yerno no tenía ni para comprarse un par de zapatos nuevos. Pero una vez que ya está vestido y está así en su imagen de cómo era antes, como Joaquín, eh, me gusta el hecho de que, bueno, la hija que está ahí, hay como una especie de elemento, no sobrenatural, pero sí hay como una presencia de quién fue este hombre eh, durante todos estos últimos años, ¿no? Y él muere con la particularidad de haber permanecido con una sonrisa como sardónica, no lo sé, que eso sí Como burlona, ¿no? sí, 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 y la hija no puede dejar de verla, y además de esto también lo habíamos conversado cuando leímos el libro, pero el hecho de que lo hayan encontrado antes de vestirlo, entre comillas, apropiadamente, lo encontraron con tenía una media rota y el dedo gordo de uno de los pies pronunciado a través de esa media, y todo el tiempo hay como una especie de ir y venir entre la mirada de la hija viendo esos dos elementos, la La sonrisa, sonrisa y el dedo en la media rota, sí, la sí. media rota, y el padre que parece burlarse porque no pueden, a pesar de que lo quieran y por mucho que lo intenten, no pueden tratar
convertirlo a él en lo que no es. Es decir, con traje y todo, sigue siendo Quincas. Entonces, eso me gustó mucho. Hay en el libro un recorrido temporal que es más o menos el de un día, entre que se enteran de la muerte, la familia discute cómo lo van a velar, y Sí, la segunda parte que hay una presencia más fuerte de sus mejores amigos, sí, que son, se mencionan cuatro de Churrinche, ellos, sí, claro, Churrinche, Ventarrón, el negro flequillo, y Cabo Martín, Cabo ¿no? Y Martín, después sí. está su novia, su pareja, que es Quiteria Ojo Asombrado. Eh, entonces, en esta segunda parte, donde empieza el funeral en su casa, en esta casa pobre, eh, y a medida que se acerca la noche, el muerto empieza a estar inquieto, dice, que Sí, su hija lo ve murmurar nombres espantosos y mirar inquieto hacia la ventana y luego hacia la puerta, como esperando que llegue alguien, ¿no? sí, ese es Hasta un que llegan sus poquito. amigos y la hija se da cuenta que el padre seguía siendo un vulgar, a pesar del traje y el corte de pelo, ¿no? Seguía siendo un vulgar que estaba esperando a sus amigos para irse de parranda. Eso es, no lo sé, es un poquito como espeluznante imaginarse estar ahí y poder ver, porque de alguna manera sí hay una descripción, por más de que pueda entenderse o interpretarse como tal vez imaginaria o psicológica, sí hay como un par de descripciones del ambiente que un poco confirman que sí hay algo sobrenatural que está invadiendo el cuerpo de Quincas, ¿no? Creo que hay un momento en que las velas se apagan o hay algo como un viento que entra y él está más bien a gusto con ese viento y la hija puede percibir eso, entonces cierra la puerta, cierra las cortinas, perdón, las ventanas. Entonces sí hay como un factor ahí un poquito más, no sé, como sobrenatural. Cuando llegan estos hombres, también se puede percibir este clasismo y esta división entre el trato que tienen los familiares de Quincas con ellos. Me gusta también la manera en la que cada uno está caracterizado. Por ejemplo, Cabo Martín, que es como trata de ser el más respetable, el más caballeroso. Es como el Y diplomático del grupo. sí, sí, sí lo es. Y sí, sí, me encanta y también el hecho de que a medida que se va presentando la noche, porque hablamos de las tres muertes, ¿no? La primera muerte, que fue la muerte moral, la que tomó la familia sin que Kinka supiera jamás esto, o tal vez sí. La segunda muerte, que es la muerte física, de la que estábamos comentando, que él simplemente fue encontrado así en su casa, en este apartamento muy pequeño, donde vive en este barrio también, no sé, un barrio, no sé cómo describirlo, un barrio, no sé, un poco peligroso, porque durante la noche se menciona que hay muchas prostitutas y muchas personas que, eh, bueno, se dedican a este otro tipo de actividades nocturnas y demás, pero sus amigos que lo han conocido por 10 años se rehúsan a creer que él haya muerto así, porque él tiene siempre tuvo como un gran sueño de morir en el mar o de morir siendo un marinero, ¿no? Entonces creo que aquí ya nos estamos acercando a esa tercera muerte que es la muerte mítica o qué fue lo que verdaderamente le sucedió a Quincas Berrodagua. En la introducción al libro, que además fue escrita por el músico Vinicius de Moraes, él dice que en realidad se toman las palabras de Vinicius, que hace como una especie de reseña para un periódico, y se incluyen como parte de la introducción al libro. Vinicius dice que a la manera de dos frases musicales simples y bellas, Jorge Amado escribió la que para mí, dice Vinicius, son la mejor novela y la mejor novel de la literatura brasileña. Gabriela, Clavo y Canela y La muerte de Quincas Berrodagua. Y él dice que salió de este relato con un bienestar físico y espiritual que solo le dan los placeres como la bebida y la comida cuando se tiene hambre o sed. Y él dice, yo que estaba hastiado de la literatura, salgo de este libro extraordinario con esta sensación, dice Vinicius cuando termina de hablar de este libro, La muerte y la muerte de Quincas Berrodagua.
Y una mención pequeña de algo que dijo el mismo Jorge Amado sobre el tema del humor en el libro. Mi obra ganó a partir de cierto momento el humor. Eso tarda porque creo que, por lo menos en la literatura, el humor no es cosa de juventud. Yo diría que los jóvenes no tienen facilidad para sentir el humor. Son serios, graves y en general son radicales. Ellos tienen muchos compromisos con las cosas serias. El humor es algo que llega con la edad madura. Rituales de creación. ¿Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes? Ahora estamos en nuestra segunda sección en la que vamos a conversar un poco sobre los rituales de creación de este autor, Jorge Amado. Estas frases que vamos a compartir ahora son extraídas de una entrevista que él dio a un medio en Brasil, y él habla acerca de, por ejemplo, esto que también se discute mucho a veces cuando uno habla con escritores o cuando se les pregunta si uno nace con el talento natural para escribir o es algo que se puede adquirir. Y Jorge Amado era de los que creían que si uno no nace para el oficio, no hay posibilidades de éxito como escritor, ¿no? Así como que tampoco es suficiente con tener el talento si uno no trabaja, ¿no? Y una cosa que él menciona es que para escribir algo que necesita obligatoriamente un escritor es leer mucho, sí. ¿Sí? Que en esto creo que coinciden la mayoría de los escritores, al menos los que hemos conversado acá en el programa, y él habla de la lectura de los clásicos, menciona a Dickens, por ejemplo, ¿no? Sí, me gusta lo que él dice. Voy a leer algo muy rápidamente. Con quien aprendí, de Dickens, que nadie es completamente malo, que hasta el más miserable de los seres humanos tiene siempre una luz, aunque sea una luz pequeñita, que creo que es algo que él proyecta también por ejemplo, en este relato. Sí, en Dickens él dice que aprendió a amar a estos vagabundos, a estos desposeídos, que son protagonistas de sus libros, ¿no? Por ejemplo, la idea esta de que en los barrios bajos o los barrios pobres de Bahía habitan los seres peligrosos, y en realidad son en los que vemos, por ejemplo, gestos de amor genuino cuando Quincas muere, Sí. la solidaridad entre las prostitutas que después de la muerte de Quincas deciden no trabajar, juntan entre todas un poco de dinero y le compran las mejores flores que consiguen a Quincas, y lo lloran como se llora a un padre, a diferencia de la hija que estaba tratando de salir rápido de la situación para volver a su vida cotidiana, ¿no? Y una última cosa que dice Amado es sobre la creación de los personajes, que para mí es una cuestión que, no sé, me resulta un misterio, un enigma, no sé. La idea de que cuando surge un personaje, dice él, cuando el personaje se queda de pie, es cuando ha nacido un personaje, que no le va a hacer caso al autor, ¿no? Es como que el personaje se le impone al autor y es quien gana, ¿no? Deja de ser una marioneta del autor y pasa a ser un personaje vivo. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Muy bien, Vane, hemos llegado ya a la última parte con nuestras recomendaciones. Tenemos algunas en libros, en series, también en música. Creo que este es uno de los episodios con más recomendaciones musicales. Bueno, es inevitable pensando que Bahía es además como el epicentro del carnaval en Brasil, sí, y de tantos músicos geniales, ¿no? La primera que lo vamos a recomendar es Los Marineros Viejos, que es de Jorge Amado. La mitad del libro es este relato que compartimos hoy, La muerte y la muerte de Quincas Berrodagua, y la segunda parte es otro relato también con un marinero como protagonista, que se llama La completa verdad sobre las discutidas aventuras del comandante vasco Moscoso de Aragón, capitán de altura.
es un relato escrito un par de años después de Quincas Berro, pero también tienen una temática similar y hay un narrador parecido también, como una especie de tono de cronista que dice que intentará hallar la verdad en el fondo de un pozo. Digamos como en el mismo tono de Quincas. Y en segundo lugar, dentro de los libros que tenemos para recomendar, decíamos al comienzo que Jorge Amado influyó en la literatura de escritores, no solo de Brasil, sino también de la África que habla portugués, a través de, bueno, de las en los países en los que fueron colonias de Portugal, ¿no? Sí. Y trajimos hoy un escritor angoleño para recomendarles. No sabemos si fue influenciado por Jorge Amado, pero es un escritor que también trabaja con temáticas que tienen que ver con las independencias de los países, bueno, en este caso Angola, con las luchas decoloniales. Hablamos de José Eduardo Agualusa y puntualmente del libro Teoría General del Olvido. Es la historia de una mujer, Ludovica, que tiene terror a salir a los exteriores, una especie de agorafobia, que vive con su hermana y el esposo. Ellos salen una noche y en medio de se desata la revolución y la independencia y su hermana y su esposo no vuelven y Ludovica queda encerrada por 30 años en su departamento sin conocer lo que está pasando afuera y con la única compañía de un perro. Y ahí tenemos las adaptaciones de varios de los textos de Jorge Amado, por ejemplo, de Doña Flor y sus dos maridos, en la versión de 1976 con el director Bruno Barreto, que estaba protagonizada por Sonia Braga. También esta dupla Braga-Barreto se repetiría más adelante en 1983 con Gabriela Calau y Canela, y más adelante, esto sería en el 96, Sonia Braga también protagoniza a Tieta, la adaptación dirigida por Carlos Diegues. Sí, las adaptaciones de Jorge Amado en Brasil, no solo al cine, sino que trascendieron también a las telenovelas, por ejemplo. Es como es icónico Jorge Amado en Brasil y en toda la producción audiovisual. También hubo adaptaciones en Estados Unidos, pero que no pegaron mucho porque no tienen esa cosa latina, el sabor que tienen las adaptaciones, exacto. Sí. Y de estas películas, una cosa que además podemos recomendar es la música. Porque la música de, por ejemplo, Doña Flor y sus dos maridos fue compuesta por Chico Buarque, y es tal vez una de las más conocidas, que es O Que Será. O que será que lhe dá? O que será, meu nego? Será que lhe dá? Que não me dá sossego? Será que me dá? Será que o meu chamego quer me judiar? Será que isso são horas dele vadiar? Será que passa fora o resto do dia? Será que foi-se embora em má companhia? Será que essa criança quer me agoniar? Será que não se cansa de desafiar o que não tem descanso nem nunca terá? Interpretada en una de las versiones por Simone para la película, pero que además tiene otras versiones porque la canción funciona como transición en los distintos momentos de la historia de Doña Flor. Y otra que recomiendo de la banda de sonido es la compuesta por Caetano Veloso para Tieta do Agreste, que es, interpretada por él y también por Gal Costa. Todo dia, o mesmo dia, a vida é tanta canha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro quem na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra dura é grande a ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena é que serve de farol. Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis e que a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, de mim, que grita para quem quiser ouvir. Quando canta assim, toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é 7 de setembro. Futebol e carnaval, nada muda, tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual.
Existe alguém em nós, em muitos dentre nós, esse alguém que brilha mais. Bandas de sonido que vale la pena escuchar. Sí. Yo tengo una última recomendación que está un poco más apartada de Brasil y creo que en algún otro episodio ya la hicimos, pero regresa porque específicamente los protagonistas de esta historia son indigentes, son 3 indigentes, un hombre como Quincas Berro d'Água, que de alguna manera fue en el pasado un hombre de familia, respetable, etcétera, pero que por distintas razones deja atrás esa vida y se convierte en un vagabundo y pierde mucho por el juego y la bebida, etcétera. Esta película es Padrinos de Tokio, es una película animada japonesa del 2003 de Satoshi Kon. Se encuentra disponible en Prime Video. No sé si en YouTube se puede encontrar, no estoy muy segura, pero Satoshi Kon es un director de películas japonesas animadas que tiene cierto prestigio, cierto reconocimiento. Una de ellas es Perfect Blue, que algunos tal vez la habrán escuchado. Bueno, Fabi, llegamos al final de este episodio número 20 de Tribu Lectora con la historia de Quincas Berro y sus 3 muertes. Gracias por estar del otro lado y Fabi, nos vemos la próxima. Hasta luego. Tribu Lectora.